Mi nombre es Maveñac, me pueden decir Mave para que no haya tanto inconveniente. Yo soy filósofo, egresado de la UNAM y trabajo actualmente como docente tutor investigador para el Instituto de Educación Media Superior de la Ciudad de México, mejor conocida como el IEMS. Generalmente he venido trabajando desde hace unos años lo que es la ética, la política, la estética, la hermenéutica, incluso que es la teoría de la interpretación vista desde las categorías de la Grecia clásica, y últimamente he venido investigando sobre la fundamentación filosófica de los derechos humanos en un doctorado en Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, viendo los aportes como las contradicciones de los derechos humanos, que hoy en día se ven como la gran tabla de valores para ver qué es lo correctamente ético-político, pero hay una serie de exclusiones ahí que casi no se mencionan y es un poco de lo que he venido trabajando. Cuando se habla de ética y política actualmente en México, me parece que a veces se dan muchas cosas por sentado. Y parte de eso que se da por sentado es de que a veces no pensamos éticamente. Entonces se dice que hay que pensar éticamente, pero a veces no lo distinguimos de una perspectiva moral, por ejemplo, y daré un punto concreto para estudiar. Cuando se hablan temas polémicos como el aborto, como la eutanasia, se hace desde una perspectiva moral, es decir, desde mis creencias, desde la particularidad de una sociedad, de una familia, de una ciudad. Y entonces cuando hablamos el tema no lo hablamos con argumentos, no lo hablamos con una perspectiva libre de escuchar otros sustentos que puede que vayan en contra de lo que yo pienso, sino lo hacemos desde lo que yo creo y digo bueno o malo. Oye, pero ¿qué parece? Vamos a considerar si el aborto, no, bueno o malo. Y se ha olvidado más bien este debate de decir, bueno, vamos a platicar y vamos a verlo. Y eso pasa en todas las áreas, en educación, en política, en otros rubros, ¿no? El que en los últimos años el López Obrador mencione sobre la ética se agradece, pero hace falta todavía mucho más pluralidad de opiniones y falta un poco más pensar políticamente ética. Por ejemplo, se divide la ética de la práctica política como si fueran cosas accidentalmente cercanas, y no, son completamente esenciales. Entonces, si nosotros pensamos la política sin ética, pues entonces pensamos y olvidamos los fines de la política, que es el bienestar común y lo que es la felicidad. Pero cuando nos preguntamos qué significa ser felices o qué significa el bien común, ahí es donde todos estamos de acuerdo que todos queremos ser felices y todos estamos de acuerdo que queremos un bien común. Pero ¿qué significa ese bien común y esa felicidad? Entonces falta hay una discusión. López Obrador había hablado y metió el debate muy bien sobre la cartilla moral, pero no hubo un seguimiento, ¿no? Y se le podrían hacer ciertas observaciones, ¿no? A esta de la cartilla moral. Yo entiendo la necesidad de poner el tema en la mesa y llevar la discusión de lo más teórico a lo más concreto, pero debieran estar más inmiscuidos instituciones que precisamente nos estén hablando de esta necesidad de pensar éticamente y políticamente, porque cuando hablamos de ética pensamos que solamente la moral es determinar qué es lo bueno, qué es lo malo, y no pensamos en la necesidad de determinar cuál es el sustento para decir que algo es bueno y que algo es malo. Y eso lo olvidamos en un debate político. Cuando se discute sobre el desempeño de López Obrador, generalmente, por ejemplo, tenemos dos bloques, los pro-AMLO y los anti-AMLO, ¿no? Entonces, los pro-AMLO dan todos los beneficios que ha hecho López Obrador, pero no aceptan críticas. Y los de anti-AMLO lo que generalmente hacen es que critican completamente a López Obrador sin dejar ninguna apertura a que pueda haber cosas positivas, y ahí estamos perdiendo la perspectiva ética del debate. Entonces, uno puede ser obradorista y también ser crítico. Uno puede ser de derecha y también ser crítico. Lo que se trata es de ver qué significa la discusión política. Y la discusión política necesita una perspectiva ética de debate, de pluralidad, de dar sustento, de aceptar que hay posturas, que siempre va a haber pros y contras, que siempre va a haber la necesidad de separar las piedras de los frijoles, por ejemplo, ¿no? Y eso se nos ha olvidado por la necesidad de una oposición ética.
Porque una oposición lo que debe de hacer es precisamente estar revisando y examinando lo que hace la otra parte. Y no me refiero a la oposición actual, de derecha, no, me refiero a la oposición de cualquier rubro, de izquierda o de derecha, sin importar el gobierno en turno. Lo que debe hacer una oposición de derecha a izquierda es precisamente criticar, no inventar noticias. No generar fake news, no generar un discurso de odio, sino atenerte a los hechos y en los hechos discutirlos y debatirlos. Y esa conciencia ética, política, me parece también que es necesario que se siga fomentando, ¿no? La propuesta política neoliberal tiene una ruptura con la ética, pero no es algo reciente. Desafortunadamente es parte de una herencia que se arrastra ideológicamente, incluso desde el proyecto de la modernidad. Si uno sigue, por ejemplo, al filósofo Leopoldo Sea, considerado como uno de los grandes filósofos del siglo XX, él hace una historiografía de la conciencia americana, de cómo se constituyen las naciones latinoamericanas. Y en ese proyecto de la modernidad, ¿no?, donde va a venir grandes aportes indiscutibles europeos, las utopías, el renacimiento, la ciencia, tenemos grandes personajes de la modernidad. Pero no se habla de la otra parte, la modernidad. No se habla que la modernidad cambió la racionalidad medieval, ciertamente una racionalidad muy exitosa científica y tecnológica, pero no dijo que esa racionalidad rompió la relación del ser humano con la naturaleza, por ejemplo. Y entonces, a partir de ese momento, a la naturaleza se le ve como objeto de explotación. Deja de ser un fin en sí mismo y se convierte en un medio. Entonces, y no se percibe que en ese proyecto de la modernidad hubo una colonización en el orbe y que todas las poblaciones humanas no europeas van a ser vistos como subhumanos, inclusive en algunas partes como demonios, porque se oponen al proyecto civilizatorio europeo que viene de Dios. Entonces, ahí tenemos también una ruptura del bien de una sociedad con otra sociedad. Y tenemos la ruptura del bien individual con el bien colectivo. Entonces, el proyecto de la modernidad, en esta gran razón, tiene unos oscuros que hay que ver. Y esos oscuros es que genera una racionalidad pragmática, una racionalidad utilitarista. Esa razón instrumental que habla Max Horkheimer, el filósofo Eduardo Nicol, español radicado en México en el siglo XX, lo habla la razón de la fuerza mayor. Y entonces es esta racionalidad pragmática lo que nos está llevando a una crisis de un humanismo, porque se pierde esta relación de la ética y política, como hemos venido comentando, pero se pierde esta concepción del ser humano hacia ver al otro ser humano como igual. Y esto viene en el proyecto de la modernidad. Y va a venir en la ilustración, y va a venir con los avances de la revolución industrial, y esta razón va a ser cada vez más fuerte. Entonces, cuando llegamos al siglo XX, estamos teniendo paradójicamente el siglo con más avances tecnológicos y científicos en la historia de la humanidad, que debiera ser considerado como pues, gran parte del quehacer luminoso del ser humano. Y al mismo tiempo, tenemos el siglo más violento de la historia. ¿Cómo es posible que el ser humano alcance epistemológicamente estos grandes logros científicos, tecnológicos y al mismo tiempo tengamos el siglo con más muertes por guerra? Tenemos esta razón que está entrando en crisis y es en esa crisis justamente a mediados del siglo XX que después del Holocausto hay corriente política económica keynesianista que lo que trata de ver es fomentar una distribución de la riqueza cuando va a venir el neoliberalismo como joya de la corona en esta razón que se va arrastrando instrumental y los lleva a sus máximas consecuencias. O sea, no hay que olvidar que el primer intento neoliberal va a ser con Pinochet, después de que le hacen el golpe de Estado a Allende. Y ahí va a ser el primer experimento en los 70s para este neoliberalismo, que luego vamos a tener en los 80s con Thatcher, con Reagan. Y lo que hemos visto es que, bueno, ellos, claro, presentaban también un bien común, una justicia, pues sí, pero la fórmula era adelgazar al Estado, la fórmula era privar al Estado de la distribución de la riqueza, que se tiene que encargar en que haya una igualdad social, y lo que hemos visto, pues son unos resultados atroces. Entonces, este proyecto neoliberal también tiene proyectos y tiene intenciones y propósitos académicos y culturales, pero no son, a mi parecer, y como muchos otros autores han mencionado, que son propósitos humanistas.
En el caso de la educación, por ejemplo, si vemos la concepción del ser humano neoliberal en la educación, lo que estamos teniendo es una persona que no se educa, se instruye, si se me permite el juego de palabras. Educar, estamos pensando que es una persona que genera autoconciencia, que aprenda a analizar, que aprenda a ser autónomo, que se autorregule, que aprenda hábitos que construyan su humanidad, hábitos artísticos, científicos de toda índole. Aprende el diálogo, aprende la diferencia del debate. Y en cambio tenemos en esta concepción de ser humano de educación que la persona debe ser instruida en el engranaje justo del éxito, justo de que debe ser el gran obrero para los intereses empresariales que van a venir a dar aquí trabajo, ¿no? Tenemos el ejemplo dramático del Poli hace unos años, recordarán que precisamente a los ingenieros se les estaba quitando la categoría de ingenieros para tener grandes especialistas que puedan ser y ocupar grandes cargos, pero en una categoría baja, ¿no? Para que sean subordinados de jefes empresariales, ¿no? Entonces, sí hay una concepción de ser humano neoliberal que no está alentando a que haya una inclusión ética política, una inclusión de ser humano, naturaleza. Son las políticas neoliberales que han llevado justo a una destrucción del planeta nunca antes visto. ¿Por qué? Porque el fin político neoliberal es generar dinero. Es generar el producto a costa de lo que sea. Entonces, ya no se busca, o sea, esta crisis del humanismo lo que ha llevado es invertir los fines por los medios y los medios por los fines. El ser humano, como diría el filósofo Kant, ante todo es un fin en sí mismo. Y entonces tu dignidad no puede tener precio, es inalienable. Y lo que se le puede asignar precio, va a decir Kant, pues es un medio, las cosas, los objetos. Pero ahora vivimos en un mundo donde el medio, el dinero, se convierte, el fin a alcanzar, se ve como la gran finalidad humana y entonces nosotros nos valoramos en la medida de la producción económica y no tanto en la medida de la construcción humana. Importa más el tener que el ser. Importa más que yo llegue en un coche vistoso del año muy bonito a mi formación ética, a mi formación humana, a mi formación cultural. Entonces sí tenemos ahí un cisma importante, ¿no? Se agradece mucho que López Obrador hable de humanismo mexicano, sobre todo porque en estas eras neoliberales pues ni aparece el término, por lo menos, ¿no? Y ya cuando tú pones un concepto en la mesa de debate, ese es un gran triunfo. Porque en el momento que un tema no aparece en la mesa, entonces se invisibiliza. Y entonces las prácticas deshumanizantes de esa desigualdad social pasan desapercibidas. En el momento que alguien pone un tema en la mesa, se discute, podrá estar de acuerdo o no, pero se discute y eso es un gran triunfo. Pero para nada puede ser el único paso. Lo que tenemos que ver es que ahí hay una escalera grande, ética, política, y hay muchos pasos. Y si nos quedamos nada más en uno en la mención del humanismo mexicano, pues entonces no estamos dando el siguiente. Se agradece el humanismo mexicano, pero el propio López Obrador en su discurso cuando lo menciona, con esta frase de Terencio, del atormentador de sí mismo, nada humano me es ajeno, que es el lema de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, no menciona el humanismo mexicano que ya ha habido antes, ¿no? Por ejemplo, nada más menciono que su humanismo, en realidad el humanismo de López Obrador, tiene elementos humanistas, en el sentido de que está preocupado de resolver la desigualdad social. Pero no se habla del humanismo mexicano que ya se había hecho a mitad del siglo XX con Samuel Ramos, por ejemplo. Entonces, yo lo entiendo, pues es una cuestión política, es un político, un discurso, tienen que venir elementos. Pero no estaría mal que hubiera gente de su equipo o académicos que detallaran más ese humanismo mexicano, porque ese humanismo mexicano, por ejemplo, el de Samuel Ramos, pues implica preguntarnos en México, en Latinoamérica, quiénes somos. Y quiénes somos considerando que tenemos dos fuentes culturales diferentes. Tenemos una gran influencia occidental, pero es una influencia occidental que tiene grandes aportes y como hemos dicho en el proyecto de la modernidad, hay grandes obscuros que no se han dicho, porque somos eurocéntricos, porque consideramos que todo lo europeo, lo extranjero es superior al latinoamericano per se, ¿no? Y luego no vemos la cultura de los PAM, se les llama, las poblaciones ancestrales milenarias, los pueblos originarios. Y toda esa sabiduría que tiene. Entonces, cuando un latinoamericano, un mexicano pregunta ¿quién soy? Pues esa pregunta tiene que decir, bueno,
¿Cuál es esa cultura que está detrás de mí y cuál es la síntesis que voy a hacer? Y eso es lo que hace Samuel Ramos. Samuel Ramos, el humanismo mexicano, toma del proyecto asuntivo que ya va a hablar José Martí en Cuba y va a estar en los inicios del siglo XX, vamos a tener a Vasconcelos, que es precisamente tomar un factor cultural en latinoamericano, que en el siglo IX se vio como un defecto, que era el mestizaje. En el siglo IX, donde se va a fundar el liberalismo, nuestro gran Estado-nación, por ejemplo, luego se menciona mucho en la izquierda el liberalismo, se menciona los triunfos del liberalismo, pero tampoco se menciona sus oscuros. Y ese liberalismo del siglo XIX consideraba inferior a los pueblos originarios. Y ese liberalismo lo que hizo fue fundar un Estado-nación al servicio de las necesidades occidentales, europeas, estadounidenses, ¿no? Y entonces habrá que ver, tenemos que filtrar. Parte de lo que hablamos al inicio. La conciencia ética política, una perspectiva filosófica, pues, es, diría Aristóteles, unir sin confundir, dividir sin separar, o en lenguaje vernáculo, aprender a separar piedras de frijoles. Entonces, de cada corriente tenemos que aprender a separar piedras y frijoles. Y en el caso del liberalismo, tienen que separar esas piedras y frijoles, y en el proyecto asuntivo, ellos replicaron a ese liberalismo porque consideraban que el mestizaje era un defecto. Consideraban que había razas superiores y razas inferiores. Lo que vamos a escuchar luego en el siglo XX, ¿no? En el nazismo, ¿no? Inclusive hay propuestas liberales del siglo XIX en las que se tienen que cursar las razas superiores con las razas inferiores. Y que ese era el proyecto latinoamericano. El proyecto asuntivo dice, a ver, ¿por qué no cambiamos el concepto de cómo veríamos el mestizaje? ¿Y por qué no lo vemos como un proceso fundacional desde donde empezar a vernos? Y entonces es volver a esa circunstancia cultural de quiénes somos y entonces fundar un nuevo proyecto. El problema de Latinoamérica como México es que no hemos terminado de alcanzar a proponer un proyecto porque todavía estamos en un trauma de nuestro quehacer cultural. Galindo, una luchadora social de Bolivia, dice, por ejemplo, si tú quieres pensar el origen de Latinoamérica, no lo tienes que pensar en un imaginario de Adán y Eva, lo tienes que pensar en el imaginario de un padre, ¿no? De un esposo violando a su esposa. Y nosotros somos hijos de esa violación. Entonces, ¿quieres entender tu cultura? Bueno, tenemos que ver que hubo una violación, ¿no? Y entendernos. ¿Se trata de quedarnos ahí? No. ¿Se trata de decir, vamos a extirpar a todo Occidente? Por supuesto, estamos hablando en un idioma occidental. De lo que se trata, y esto lo dice Leopoldo Sea muy bien, también Octavio Paz lo dice magistralmente, El laberinto de la soledad, se trata de admitir la realidad y fundar un proyecto cultural de quienes queremos ser, absorbiendo las fuentes tanto occidentales como de pueblos originarios y tratar de presentar una nueva mentalidad. Eso es lo que va haciendo el humanismo mexicano el siglo XX. Y no pierde vigencia. Entonces, sí, a mí me hubiera gustado más que después de que López Obrador hablara del humanismo mexicano, pues hubieran intelectuales de la 4T que profundizaran eso, que no dejaran nada más a López Obrador diciendo el humanismo mexicano, sino que hablaran de ese, y que ese humanismo mexicano no se puede quedar localmente. Todo humanismo particular, latinoamericano, mexicano, debe verse en relación dialéctica con un humanismo universal. Hay una transición y yo creo que hubiera sido, y todavía se requiere ese debate. Para reflexionar de bibliografía acerca de estos temas del humanismo y la mexicanidad, hay una vasta obra de filósofos mexicanos del siglo XX, por ejemplo, como Leopoldo Sea, Samuel Ramos, Antonio Caso, Eduardo Nicol, y hay también estoy hablando de autores del siglo XX, bueno, porque estamos hablando de ese referente, el humanismo, ¿no? Pero hay grandes autores en la actualidad que continúan el pensamiento de esos filósofos del siglo XX, ¿no? Entonces, actualmente, por ejemplo, Juliana González fue estudiante de Eduardo Nicol, de ese filósofo que he mencionado, y tiene una gran obra que da continuidad a sus obras. Enrique Dussel, por supuesto, es uno de los grandes referentes para hablar de este eurocentrismo y de la necesidad de una autoconciencia latinoamericana, pero también hay mucha gente nuestra, muchos académicos en la UNAM, hay en todas las universidades, yo soy egresado de la UNAM,
que también tienen investigaciones que me parece que es la siguiente generación. Entonces yo he tenido, por ejemplo, la fortuna de trabajar con, en el caso de algunas categorías griegas que he mencionado implícitamente, tenemos a la doctora Teresa Padilla Longoria, que es profesora de filosofía en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, una doctora de excelencia, de vocación, de derechos humanos. Por ejemplo, la primera investigación filosófica de derechos humanos en México la hizo la doctora Ana Luisa Guerrero Guerrero, que fue su tesis doctoral publicada en el 2004. Y por ahí esta conciencia latinoamericana, yo he tenido el gusto y privilegio de aprender y seguir investigando con el doctor Mario Magallón Anaya, que precisamente sigue tratando de esta necesidad de una autoconciencia actual latinoamericana, le llamará él la modernidad alternativa radical, que consiste precisamente en no perder un compromiso ético, porque luego el problema de los académicos es que nos quedamos en la abstracción, en la teoría, y no se baja al análisis y a la práctica social. Los doctores que he mencionado son doctores no nada más de un gran alcance teórico, sino son seres humanos en práctica ética docente que son ejemplos a seguir. Y entonces seguir su bibliografía, hay una vasta bibliografía de ello. Yo les sugiero, vean los autores, van a ver ahí con los propios títulos, ustedes van a tener esa delicia, esa cornucopia teórica.